¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios hablar a tu vida? Si la respuesta es sí, te invito a que dejes un comentario aquí en la cajita de los mensajes. Pero si la respuesta es no, te invito a que te quedes en este video y que puedas escuchar cómo es oír la voz de Dios o cómo puedes hacer para oír la voz de Dios y las diferentes formas que Él tiene para hablarnos. Amén. A menudo siempre escucho a personas decir, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Yo soy de las que tengo mucho cuidado cuando digo que Dios me habló. Normalmente digo, Dios me habló a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios me inspiró esto o me inspiró aquello, porque cuando nosotros decimos que fue Dios quien nos habló, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque oír la voz de Dios es una voz que te va a representar temor, es una voz como de trueno, es una voz que representa majestad, fuerza. Y ya yo se los voy a explicar desde mi experiencia personal lo que me pasó un día en el año 2019. Estaba pues yo a cargo de una iglesia, me habían dejado al frente de una congregación en ese momento, en ese año. Y pues llegó una noche, yo me acosté a dormir, oré, leí la Biblia y pues pasé mi noche tranquila. Cuando ya estaba a punto de amanecer, aproximadamente eran las 6:30 de la mañana, yo estaba entre dormida y despierta, escucho una voz que me dice, todo árbol que no dé buen fruto, lo voy a cortar. Era un mensaje que Dios me estaba dando para esa iglesia donde me habían dejado a cargo en ese momento. Pero la voz que yo escuché fue una voz que cuando la oí, yo me senté inmediatamente en mi cama porque fue una voz que dio a mi vida temor, no miedo. Miedo y temor son dos cosas totalmente diferentes, pero cuando yo escucho esta voz, fue una voz gruesa, una voz fuerte, una voz que audible habló, o sea, sentí que habló aquí a mi oído y se escuchaba como en toda la habitación donde yo estaba. Fue una voz como de trueno, una voz potente, una voz fuerte, y en ese momento pues sentí gran temor a mi vida, sentí gran temor y me senté inmediatamente en la cama pensando que había tenido un sueño, pensando que qué cosa me había pasado, y había sido la voz de Dios que me había hablado en ese momento. La Biblia en el Salmo 29, 3, 4, miren cómo describe la voz de Dios, dice, la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. Y esa voz que me habló en ese momento fue una voz que de verdad fue demasiado fuerte, una voz que representaba autoridad. Y dice, la voz de nuestro Dios retumba con fuerza. Y así era esta voz que me habló, era una voz que representaba fuerza, majestad. La voz de nuestro Dios retumba con poder, eso representaba esa voz, poder. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios nos habló, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando Dios habla, usted se va a dar cuenta que directamente es Dios, porque esa voz representa temor y es una voz que es fuerte, gruesa. Y usted la escucha y usted siente temor en su vida. Yo en ese momento lo que hice fue sentarme de una inmediatamente en mi cama, o sea, yo estaba acostada entre dormir y despierta y me senté inmediatamente en la cama del temor que sentí cuando esta voz habló a mi vida. Entonces, ¿qué les quiero decir? Mayormente Dios nos habla, tiene diferentes formas de hablarnos. Dios nos habla a través de su palabra. Esta es la forma más bonita que Dios tiene de hablarnos, porque cuando nosotros nos sentamos, leemos la Biblia, es una manera especial que Dios tiene para hablarnos. A veces decimos, no, es que Dios no me habla. No, Dios sí te puede hablar. Y Dios tiene una forma particular de hablarte y es leyendo la Biblia. Esa es la forma más exacta en que Dios nos habla o nos puede hablar a cualquier ser humano. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios. Esa es una de las maneras que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. También Dios nos puede hablar a través de su Espíritu Santo cuando nos inspira algo a nuestro corazón, a nuestras vidas. La otra forma que Dios también tiene de hablar es a través de los sueños o a través de alguien. Dios nos habla, ¿verdad? Porque a través de su Espíritu Santo de Dios, Él inspira a una persona algo, algún sueño o alguna palabra, y esa persona viene y nos dice tal cual lo que nosotros estábamos pensando o sintiendo. Esa es otra forma que Dios tiene para hablarnos. Pero cuando tú vayas a decir que Dios te habló, ten mucho cuidado, porque la voz de Dios es una voz como anteriormente se las acabo de describir, es una voz como de trueno, una voz fuerte. Entonces es mejor cuando nosotros nos vamos a expresar o hablar, decir, el Espíritu Santo de Dios me habló.
o Dios me habló a través de su Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de Dios me inspiró esto o me inspiró aquello, porque esa es la forma más sutil que Dios tiene para hablar a nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, porque todo nos es revelado es a través de su Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos un sueño, cuando estamos inspirados en algo, cuando sentimos algo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y ese hecho se convierte en algo que es realidad, es Dios hablándonos a través de su Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios pues lo ve todo, ¿ok? Conoce todo de Dios. Y entonces esa es la manera, una forma directa en que Dios tiene de hablarnos a través de su Espíritu Santo. Pero entonces nosotros, cuando vamos a decir que Dios nos habló, entonces tengamos un poco de cuidado y sepamos entender la diferencia, cuando es Dios que habla a nuestras vidas, o cuando es Dios a través de su Espíritu Santo que nos quiere inspirar o nos quiere hablar algo. Esa es una perspectiva muy personal que me pasó, y desde entonces nunca he logrado olvidar esa voz. O sea, no la olvido por nada del mundo, siempre la recuerdo, siempre tengo presente este testimonio en mi vida de aquella vez cuando Dios me habló, cuando Dios me dio esta palabra. Pues en ese momento fui directamente a decirle a la iglesia en ese momento lo que Dios me había hablado, porque como ya les mencioné, eso inspiró temor a mi vida. Hubo un temor en mí por lo fuerte que había sido la voz. Entonces, pues cuando tú vayas a decir que Dios te habló, ten presente este video que en esta hora yo te estoy enseñando, te estoy mostrando cómo es verdaderamente la voz de Dios y cómo Dios nos puede hablar a través de su Espíritu Santo. Amén.